Dos barcas llenas de pescados casi se hunden en el mar de Galilea. Pero eso no ocurrió. Déjame que te cuente lo que pasó aquel día. Bienvenido una vez más a Música y Vida. Es un privilegio que nos acompañes. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Dios es el creador. Genesaret, así es como llama Lucas al mar de Galilea o al mar Tiberíades. Lucas nos cuenta en el capítulo número 5 de su evangelio que aquel día Jesús enseñaba la palabra junto al mar de Galilea y que de hecho era mucha la gente que se agolpaba para escucharla. Escuchar la palabra de Dios dicha por Dios mismo. Esto es llamativo. Él, la palabra, el verbo, aquel que hizo todas las cosas, por quien todas las cosas fueron hechas, ahora estaba allí, junto al mar de Galilea, y hablaba la palabra de Dios. Hablaba su propia palabra. Por eso que la gente se agolpaba y se reunía para escuchar al Señor. Pero era tanta la gente que entonces Jesús vio a unos pescadores que volvían de pescar y entonces prefirió subirse al barco de uno de ellos, en realidad al barco de Pedro. Le pidió permiso y después de ser autorizado para hacerlo, se subió al barco de Pedro y desde el barco le hablaba con claridad a toda la gente que estaba en la orilla para que la gente pudiera verle y pudiera escucharle. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Pedro: vamos mar adentro. En realidad la palabra significa a lo profundo del lago, y vamos a pescar. Entonces Pedro le dijo: Señor, estuvimos toda la noche pescando y no hemos pescado nada. Pero en tu palabra, por tu orden, por tu deseo, lo haré. Y dice Lucas que fueron, echaron las redes y no podían sacarlas de la cantidad de peces que estaban atrapados en ellas. A punto tal que los barcos, amigos, fueron llamados para que le den una mano. Y entonces, con la ayuda de sus compañeros, pudieron sacar esa maravillosa cantidad de peces del mar de Galilea, y era tan grande la cantidad que los barcos parecían hundirse. Como consecuencia de este tremendo milagro, y ante la presencia de Dios hecho hombre, algunos discípulos se sorprendieron, otros comentaban lo que habían pasado entre ellos, sorprendidos también, pero Pedro, postrado, le dijo al Señor: Señor, apártate de mí, porque soy un hombre pecador. No significa bajo ningún punto de vista que Pedro era una persona inmoral, al contrario, era una persona temerosa de Dios, pero ante la magnificencia de Cristo, ante la presencia del Señor, después de haber visto las redes vacías y ahora el barco lleno, no tuvo otra reacción que la que cualquiera de nosotros hubiera tenido: Señor, apártate de mí. Es decir, es demasiado lindo, bueno, agradable, maravilloso lo que sos capaz de hacer con mi vida, pobre, ruin, liviana, la vida de un pecador. Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban allí con Pedro. Y Jesús le dijo a Pedro: no temas, desde ahora te voy a hacer, serás pescador de hombres. Jesús les dijo: dejen todo, vengan y síganme. Comenzó en la vida de ellos una experiencia maravillosa. Al mismo tiempo, una experiencia que había de probar su fe. Y una experiencia que traería como resultado la predicación del Evangelio en todo el mundo antiguo conocido. Una experiencia en la vida de aquellos primeros hombres, pescadores de hombres, que dejó como resultado que muchos de nosotros, muchísimos años después, pudiésemos creer en este mismo Jesús, Jesús, el Señor del milagro. Es cierto también que nuestra barca a menudo se encuentra vacía.
Estamos no en el mar de Tiberias, no en el mar de Galilea, sino en el mar de la vida y sentimos en la profundidad de nuestro corazón que nuestro corazón está vacío, sediento. Estamos tristes, angustiados. A menudo sentimos que, habiendo pasado los años, parece que no hemos pescado nada. Han sido pocas las metas alcanzadas y los logros obtenidos. ¿Qué es lo que ha pasado con nuestra vida? Probablemente sea porque no estuvo con nosotros en la barca de nuestra vida aquel que puede multiplicar los peces de nuestra vida. La barca vacía en el mar de Galilea, en el mar de Tiberíades, es figura de nuestra vida. Es un reflejo de lo que puede llegar a ser nuestra vida sin Dios. La barca vacía nos muestra que sin Dios nuestra vida es imposible de ser vivida. La barca vacía nos cuenta y nos muestra que sin el Señor es poco lo que podemos hacer. De hecho, probablemente como ellos, estuvimos durante mucho tiempo tratando de cambiar nuestra realidad con nuestra sabiduría, con nuestro conocimiento, con nuestra religión o con nuestras fuerzas. Pero debemos llegar a la conclusión, como ellos, de que aunque hemos trabajado durante largo tiempo, poco y nada hemos alcanzado. Casi nada hemos logrado. Y estamos así, con nuestras redes vacías. Pero cuando Cristo interviene, cuando reconocemos en Él quien verdaderamente es, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Dios hecho hombre, nuestra vida cambia de una manera maravillosa. Nuestra red comienza a ser llenada de abundantes peces. Peces que son paz, tranquilidad, seguridad y un bienestar espiritual que solamente puede ser alcanzado cuando es Dios quien, en la persona de Jesucristo, satisface los deseos más íntimos de nuestro corazón. Tu barca está vacía. Probablemente que sea así. Pero Dios nos da cada día una oportunidad de que nuestras redes sean llenas de su poder, de su gracia y de su misericordia. Es cierto que a veces nos dice, vamos mar adentro. Es cierto que a veces preferimos permanecer en la orilla porque nos sentimos seguros. Pero aún en la preocupación y la oscuridad del mar, aún en la tristeza y en la penuria, Dios es capaz, en la persona de Cristo, de manifestar su gloria. Por eso te invito a que hoy vayamos mar adentro, para nuestra alegría, para bendición de aquellos que nos rodean y por sobre todo para su gloria y para su honra. Gracias por habernos acompañado una vez más. Si este corto devocional de la palabra de Dios ha sido de bendición para tu vida, te invito a que lo compartas. De esa manera YouTube, lo difunde con mayor facilidad. También te invito, si no lo hiciste, a que te suscribas al canal. Además, quiero invitarte a que veas ahora otro de nuestros videos aquí en YouTube. Gracias. Hasta la próxima.